Hola amigos, bienvenidos a David Parcerisa Live. ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy me gustaría hacer un poco de revisión de la vida de un importante artista marcial del siglo XX, quizás el mejor. Voy a hablaros de Bruce Lee porque yo estuve muchísimos años estudiando sobre su biografía. Siempre me sentí muy interesado, identificado con este personaje que sin duda trasciende el mundo del cine y trasciende el mundo de este tipo de películas de artes marciales, porque Bruce Lee es mucho más que todo eso. Es mucho más que toda esa vida tan sacrificada para llegar a culminar en un estado de conciencia muchísimo más despierto que el común de los mortales. No solamente se limitaba a esas maratones de preparación física para alcanzar ese cuerpo perfecto, que me parece que alcanzó un récord Guinness, porque el cuerpo de Bruce Lee llegó a tener solo un 1% de grasa en el cuerpo. Estaba súper fibrado, era realmente un muelle ese hombre. Bueno, yo no sabéis hasta qué punto odio cuando leo un titular que dice "La leyenda de las artes marciales Bruce Lee". Odio que se diga eso, odio que se considere un mito, porque siempre parece que lo vamos metiendo dentro de un saco de invenciones, ¿no? Todo lo que suena a mito, leyenda, parece como una invención o como una exageración de lo que fue esa persona en verdad. Y esto no es así. No es así, y me pesa mucho el hecho de que cuanto más años van transcurriendo a la muerte de este personaje, que falleció en 1973, luego al final del vídeo hablaremos de las circunstancias de su muerte, fueron también muy extrañas. Y sí, soy de los que pienso que no murió accidentalmente, pero me refiero a que es increíble cómo la sociedad, por supuesto siempre dirigida por los mass media, y detrás de los mass media sabemos que son los de siempre, que intentan banalizar las cuestiones trascendentales del ser humano, intentan minimizar a todas aquellas personas que han tenido un punto de vista totalmente diferente de la vida y del universo, y que de alguna forma han trascendido este sentido arcaico, materialista, mecanicista de la vida. Bruce Lee fue un gran pensador, no solamente fue un gran artista marcial, y como tal había devorado grandes libros de filosofía, de meditación, de todo lo que tenía que ver con la evolución interna de la persona. Por eso os digo que odio que se considere a Bruce Lee un mito. No es ningún mito, y sobre todo que haya gente como, bueno, ya sabéis, Tarantino volvió a ser noticia, reactivó el tema de Bruce Lee porque en su última película Once Upon a Time in Hollywood, érase una vez en Hollywood, protagonizada por Brad Pitt y Leo DiCaprio, pues la verdad es que denostó bastante la figura de Lee. Y lo hizo a través de una escena en la que Brad Pitt pues coge a Bruce Lee, como si fuese tan fácil, y lo lanza contra un coche. De tal manera que viene pues como a ser una especie de insulto, y demuestra que para Tarantino Bruce Lee no era nadie. Muestra un rechazo total a la grandeza humana de este gran ser que fue. De alguna manera, pues no solamente es realmente no es solamente un insulto a su persona, sino también a todo lo que significa. A todo lo que significa Bruce Lee. Sabéis que su hija criticó duramente esta escena, y desde luego dijo, pues parece que a Tarantino no le caía muy bien mi padre, porque si no, no hubiese hecho eso. Si quieres introducir una nota cómica, no es necesario hacer reír al público a través de un personaje tan respetado como Bruce Lee. A mí no me parece que fue demasiada buena idea hacer eso. Pero bueno, aparte de que parece que quiso Tarantino denostar su imagen, yo he tenido últimamente pues alguna serie de debates con algunos amigos en la intimidad que parecía que querían como reforzar la imagen que dio Tarantino en su película de que Bruce Lee era un prepotente. Era un ser prepotente y que se vanagloriaba de sus capacidades, ¿no? Y que de alguna forma, pues además es que Tarantino le mete ahí una imagen
de pedorro, ¿no? De pedorro, de buscar el desafío, ¿no? Decir, yo soy el mejor, a ver quién se atreve, ¿no? Buscando camorra. Cuando se ve que es al revés. En la vida real, Bruce Lee lo que hacía era evitar todo tipo de conflictos, porque estaba harto de que le desafiaran constantemente. Llegó un momento en que dijo, yo ya paso de lo que digan o dejen de decir. Había demostrado ya a lo largo de toda su trayectoria la eficacia de sus técnicas. Unas técnicas que tenía que eran alucinantes, porque este hombre se movía, según dicen todos los artistas marciales, se movía como una sombra, no había nada que hacer. Tan pronto lo tenías aquí delante, atizándote, que no veías venir las hostias que te daba, como lo tenías a 3 metros, en un momento se desplazaba. Y es que si os fijáis bien en las películas, él, por supuesto, mostraba exactamente cuáles eran sus técnicas, sus cualidades físicas y cómo las ponía en práctica. Pero fijaos que siempre que veáis algún vídeo de él, nunca paraba quieto, es decir, sus pies saltaban como un muelle constante. No era un artista que se quedara ahí plantado quieto, sino que sus pies estaban siempre saltando en movimiento. Y esto, según decía él, era una forma de adaptarse al contrincante, estudiando cada uno de sus estilos en sus movimientos. Por eso siempre decía la famosa frase, "Be water, my friend", sé agua, amigo mío. Porque el agua se adapta a cualquier envase, con lo cual su filosofía de adaptación era esa, no ser rígido ni atrincherarte en un solo estilo marcial, sino ser abierto a todos los estilos sin ser ninguno en concreto. Un tema que parece complicado, pero en realidad lo que venía a decir Bruce Lee a través de la creación de su técnica que se llamaba el Jeet Kune Do, el puño que intercepta, lo que quería decir con eso es que en según qué momentos, y depende de las circunstancias y del estilo del contrincante, uno debe responder a cada momento de forma diferente. Puedes hacer una llave que a veces puede corresponder al Kung Fu, luego puedes dar una patada que puede corresponder al Taekwondo, pero no es, en definitiva, ninguno de esos estilos. Es un estilo de adaptación a las circunstancias, al momento y al tipo de movimiento que ejecuta el contrincante. Con lo cual eso lo hacía realmente invencible, no es ninguna exageración. Todos los grandes artistas y campeones de las artes marciales han dado su opinión sobre Bruce Lee porque lo conocieron personalmente y por supuesto compartieron estas técnicas. Y todos ellos lo que dicen es que era una maldita sombra, es decir, era tan rápido, tan veloz, que solamente tenía que mirarte a los ojos para saber qué movimiento ibas a hacer. Él ya te llevaba la delantera, se anticipaba a cualquiera de los movimientos que tú fueras a ejecutar. Con lo cual, aparte de eso, fijaos que los directores de cine, cuando lo grababan dando hostias, fijaos que tenían que poner en retroceso. La tenía que poner en cámara lenta porque era una velocidad tal que apenas se podía ver dónde pegaba y de dónde venían las patadas, enormes patadas, que podía llegar a levantar la pierna y en un momento sacudir cuatro patadas muy fuertes, muy veloces, y apenas podías ver en dónde le había dado. Era una velocidad tan grande que tenían que reducir la velocidad. Imaginaos la situación, y además que el director le tenía que pedir a Bruce Lee que por favor pegara un poco más despacio, porque es que apenas se podía ver lo que había pasado. Hay un montón de bravucones a lo largo de su vida que lo provocaron y creyeron que podían tumbarle. Hombretones de 150 kilos y casi 2 metros de altura. Hombretones que Bruce Lee, en pocos segundos, muchas veces sin llegar al minuto, ya los tenía cao en el suelo, inconscientes. Y cuando se despertaban, apenas recordaban por dónde habían venido las hostias. No las habían visto ni a venir. A mí me hace mucha gracia cuando hay pues un montón de gente que aún hoy dice, no, es que Bruce Lee, si se enfrentara a un luchador de estos, lucha libre, uno del MMA, estas bestias, que es todo músculo, pues nada, lo agarra con su mano y le revienta la cabeza, ¿no?
yo me los quedo mirando y digo, pero qué ignorancia, o sea, es que no tienen ni idea. Se creen que la fuerza, el volumen, puede con alguien como Bruce Lee. Y luego dicen, muchos utilizan como argumento y dicen, es que Bruce Lee no hacía competición. No vas a ver ningún vídeo donde haga competición. No, es que Bruce Lee no quería competir, no hacía competiciones. Pero ¿sabéis por qué? Pues porque Bruce Lee, la técnica que utilizó es callejera. Es callejera. ¿Qué quiere decir eso? Que es a muerte. Bruce Lee lo que quería, el objetivo de sus técnicas era reducir el tiempo de la lucha mínimo posible, que durara muy pocos segundos, de tal manera que cada uno de sus golpes, cada uno de sus movimientos está exento de las florituras típicas de las artes marciales, esos movimientos que son básicamente para intimidar al contrincante. No, Bruce Lee no hacía nada de eso. Él se dejaba de florituras, iba directamente al grano. Por eso se llama Jeet Kune Do, el puño que intercepta. Con lo cual, esos movimientos te permitían neutralizar al enemigo en cuestión de segundos. El combate, según Bruce Lee, debía de durar muy poco. Pero es que además sus técnicas eran para dejar absolutamente KO al enemigo y, por supuesto, él tenía una facilidad para matar, con lo cual podía matar a una persona con un par o tres de golpes, dejarla muerta. Este es el estilo de combate de Bruce Lee. Combate de calle. ¿Qué pasa con eso? Pasa que si tú metes a Bruce Lee en una competición, hay unas reglas, sea lo que sea taekwondo, kung fu, karate, hay unas reglas. Bruce Lee no tenía reglas. Sus técnicas de combate eran neutralizar lo más rápido posible al enemigo y a muerte, a por todas. Con lo cual él no podía exponerse a eso. Y en una competición, primeramente no hubiese funcionado a nivel de espectáculo, porque hubiese sido fulminante. En un momento se termina el espectáculo. Y por supuesto no siempre se tiene un control y un dominio total de esos dones y puede la cosa acabar mal. Con lo cual Bruce Lee no quería exponerse a eso. Pero hay muchas historias que han testificado todos estos artistas marciales. Por ejemplo, Bolo Yeung. ¿Os acordáis de Bolo Yeung? La gran masa china lo llamaban, que aparece, por ejemplo, en la película Operación Dragón. Ese Bolo Yeung, que también es el villano de la película Bloodsport, Contacto Sangriento, de Van Damme, pues este Bolo Yeung un día lo retó a Bruce Lee en pleno rodaje de Operación Dragón, pero con muy buenas palabras. El hombre fue muy educado y le dijo: hombre, Bruce, yo creo que podría vencerte. Hagamos un poco tú y yo a solas de darnos un poco de hostias y yo me parece que te podría llegar a vencer. Y Bruce Lee hizo así: ¿sí? Venga, vamos, adelante. Y ahí se apartaron del resto del set de grabación, de todos los actores, que había cientos ahí. Hicieron ellos dos sus movimientos y parece ser, según contó Bolo Yeung, no tuvo nada que hacer, se movía a una velocidad tremenda, los golpes eran como una pértiga y finalmente el mismo Bolo Yeung le dijo: vale, stop, ya tengo suficiente, no hay nada que hacer contigo. Y como eso, os podría poner muchísimos ejemplos. Con lo cual, siempre nos encontramos con eso, ¿no? Que siempre la forma de banalizar las cosas, ¿no? Y con el paso del tiempo, una persona como Bruce Lee se acabe convirtiendo en un mito, en una leyenda. A mí eso me parece muy feo, porque es como denostar todo la cantidad de testigos que vieron y conocieron a esta persona tan singular. El otro día estuve viendo un reportaje muy interesante en YouTube de una visita que hizo, me parece, en 1970 a la República Dominicana, y se ve que el hombre pues hacía exhibiciones, eso sí que hacía. Competiciones no, pero exhibiciones hacía muchas, ¿no? Por ejemplo, podéis ver muchos vídeos en los que visitaba diferentes recintos sobre artes marciales y bueno, él hacía flexiones con 2 dedos, y con un brazo atrás, y levantaba su cuerpo con 2 dedos. A ver quién tiene cojones de hacer eso. Bueno, pues este vídeo que os digo, salió un señor muy, muy interesante que contó cómo lo conoció.
él y todo el séquito de artistas de artes marciales que visitó ahí en la República Dominicana, y se ve que contaron que el hombre estaba, claro, muy cansado, llevaba desde las 8 de la mañana, había hecho ya 3 exhibiciones, y se ve que el tío dijo, no, quiero hacer esta última. Y fue a conocer a esos jóvenes que estaban todos, pues imaginaos la sorpresa, ¿no? Recibir a Bruce Lee. Y todos contaron lo mismo. Le ofrecieron alcohol, le ofrecieron cerveza, dijo, no, es que yo no bebo alcohol. Les dio sus consejos, su asesoramiento sobre el mundo de las artes marciales, el deporte, el cuidado del cuerpo, y todos dijeron lo mismo. Dice, una persona encantadora. O sea, no era una persona reservada o tímida, no, súper extrovertida y muy lejos de esa imagen que quiso dar Quentin Tarantino de prepotencia. Dice, una humildad exquisita. Y eso dicen todos los que conocieron a Bruce Lee, que más bien intentaba evitar la provocación y era todo menos pedorro, desde luego. La verdad es que es muy triste la muerte y todo lo que rodeó el final de este gran artista, que falleció a muy temprana edad. No, me parece que no llegó a cumplir los 33 años. En 1973, pues nada, fue encontrado muerto en la casa de la actriz Betty Ting Pei, una actriz que, bueno, no tenía muy buena reputación precisamente, y está claro que, bueno, si hay un defecto que tenía Bruce Lee es que le gustaban mucho las mujeres. Parece ser que ahí, desde luego, no estaba para jugar a parchís con esta chica. La cuestión que en un momento dado, pues le pide que le traiga algo para su dolor de cabeza, y Betty Ting Pei le da Quadragesic, me parece que se llamaba así este medicamento, y rápidamente pues sufre un edema cerebral, o sea, hinchamiento cerebral. Esta es la definición exacta del informe forense, pero parece ser que la cosa no es tan fácil, y hay muchas teorías que hablan de las triadas chinas. ¿Qué habría pasado? Bueno, pues esto sería algo muy lejano en el tiempo, porque Bruce Lee se crió en la calle y él mismo se metía en plan superhéroe a desarticular bandas callejeras. Imaginaos, esto en su juventud. De tal manera que circula eso sí que es una leyenda, porque no hay pruebas de nada, de que, bueno, las triadas chinas le habían ofrecido protección a Bruce Lee, y él, al haberse negado, pues parece que fueron a por él. Hay otras teorías que dicen que una misteriosa organización china acabó con él por revelar técnicas de artes marciales milenarias que no interesaba que se pudieran conocer a través del cine, y por ende darlo a conocer a todo Occidente. Esta es una de las muchas teorías que existen. Yo no tengo ni idea de cuál es, si es que hay alguna de esas teorías que sea válida, pero sí sé una cosa: las circunstancias de su muerte para mí no son normales. Es cierto que le encontraron restos de marihuana, porque Bruce Lee tomaba marihuana, y más que fumada, la masticaba hojas de marihuana. Parece ser que a través de esa vida tan estresante y de tanto sacrificio físico, llevaba una presión en su sistema nervioso que necesitaba pues relajarlo en muchos momentos, para decir, bueno, la máquina tiene que descansar. Entonces parece ser que masticaba hojas de marihuana. Se ha intentado asociar eso con la muerte de Bruce Lee y presentar como una especie de cuadro alérgico que le provocó este edema cerebral. Lo cierto es que no existe en la casuística médica apenas casos en los que haya habido este tipo de reacción, ¿no? Imaginaos, hinchamiento cerebral, un edema cerebral producido por una especie de reacción de ese medicamento, el Quadragesic, que sería pues ácido acetilsalicílico, y una reacción muy rara. Bueno, ahí se quedó la cosa. Yo os podría contar una experiencia que de verdad es alucinante, pero es que no me la creo ni yo. O sea, hace pues un montón de años, me parece que tenía 24 años, cuando yo me encontraba en Barcelona, recién publicado un reportaje que había hecho sobre Bruce Lee, y estaba en ese momento, me siento en un banco, y perdonadme, no recuerdo muy bien los detalles, hace muchos años de esto. Me senté en un banco público
Y en ese momento abro la revista, en ese momento era la revista Séptima Llama, para ver pues la publicación del reportaje que yo había hecho, ¿no? Y se me sienta al lado un chino, así por las buenas, y el tío me va mirando y va disimulando y va viendo que estoy ahí leyendo, y me dice, ¿qué es esto, no? Yo recuerdo que empecé a conversar con él y le dije, sí, soy el autor de este reportaje de Bruce Lee, me interesa mucho su figura, tal cual. Y el tío me sonríe así y me dice, yo investigué la muerte de Bruce Lee, pero así por las buenas, ¿eh? Y estuvimos 1 hora hablando sobre el tema. Y yo recuerdo que el tío me contó detalles muy específicos, como para ser una invención. Me habló de sus familiares, me habló de los familiares de Bruce Lee y cómo se habían manipulado los informes forenses para hacer creer a la gente que había sido simplemente una reacción alérgica y que Bruce Lee había sido asesinado. Efectivamente, que no tenía ninguna duda. Yo la verdad es que fue una de las experiencias más raras, pero más raras de mi vida, porque justamente acababa de sacar eso y estaba ahí y fue como que el chino había caído del cielo, ¿no? Y bueno, recuerdo muy poco de lo que me contó, porque hace muchísimos años, pero sí recuerdo la cara de este señor diciéndome que él tampoco sabía exactamente quién había acabado con él, pero que de hecho aquello había sido un asesinato en toda regla. Yo os cuento lo que viví. Por supuesto, no volví a contactar con esa persona, con ese oriental, pero la verdad que me quedó como diciendo, no, esto no solamente es un mito, ¿eh? Es que realmente hay algo más, hay muchas circunstancias de su muerte. Y aparte, ¿por qué luego se cargan a Brandon Lee también? Que un accidente en la película El Cuervo, dirigida por Alex Proyas, en una escena determinada pues vacían el cargador de una pistola y en vez de disparar balas de fogueo pues había munición real. Qué divertido, ¿no? Le dieron en el estómago y el pobre murió. Ahí sí que se cimentó la supuesta maldición de la familia Lee, porque ya me diréis si esto es casualidad, ¿no? Bruce Lee muere a los 32 años rodando la película Juego con la Muerte, y Brandon Lee, su hijo, muere casi a la misma edad, me parece que él sí tenía 33 años ya cumplidos, con la película El Cuervo, que va sobre un joven que es asesinado y regresa de la muerte. Muy curioso, y parece que los destinos de padre e hijo se unieron en ese fatídico destino final. Vamos a dejar aquí el tema, amigos. Hoy me he alargado muchísimo, pero es que podría contaros tantas anécdotas de Bruce Lee que podría pasarme horas hablando sobre él y sobre sus filosofías espirituales, que para mí, vamos, es que no quiero ni pensar la de generaciones futuras que hubiese podido él instruir. Pero no solamente con las artes marciales, sino solamente ya con la filosofía. O sea, la filosofía que él tenía de superación, de ascetismo, de ejemplificar a la juventud a través de valores perdidos que hoy se han perdido. En fin, muy triste que este gran hombre se nos fuera. Bueno, en fin, soy un nostálgico, ya lo sabéis, y esto se me nota con este tipo de vídeos. No me alargo más, amigos, espero que os haya gustado y nos vemos en próximos trabajos. Chao.